tema de las proteínas se ha transformado en algo crítico. Entramos en la era de la proteína. Y hoy día, claramente, este nutriente ha tomado un rol fundamental y en nuestros pacientes es claramente un elemento fundamental. En los pacientes que uno de las grandes revoluciones, diría yo, ha sido de esta nueva relación entre la actividad física y la proteína. El rol del ejercicio, generar músculo que va a ser nuestra cilindrada, nuestro motor para justamente quemar esa grasa. Es el músculo el motor de la quema de grasa. La grasa es un efecto secundario a no tener músculo, porque en alguna parte tiene que quedar. La energía no se crea nueva. Si tú comías, esa energía entró a tu cuerpo y de alguna forma va a ser procesada. Si no se procesa, se va a guardar como grasa. En una buena musculatura es lo que hace que ese procesamiento de grasa sea mucho más rápido, mucho más eficiente. Las recomendaciones más importantes es que el paciente se concentre en la preservación de esa masa muscular, consumir alto contenido de proteína para proteger ese músculo. Entonces, hoy día, al menos el paciente bariátrico, nuestro enfoque es mucho más hacia preservar esta masa muscular, generar músculo y por otro lado, aumentar mucho la carga aeróbico pero suave, que básicamente es caminata, que hoy día en resumen son 10.000 pasos. Muy simple, una porción de proteína de pollo o de carne habitualmente tiene 22 gramos de proteína. Un huevo tiene 6. Una porción de proteína al almuerzo y a la comida, con suerte 50 gramos de proteína, más 2 o 3 huevos que serían 12 gramos. O sea, estamos hablando de 60 gramos de proteína. Tú no llegáis ni siquiera a 1 gramo por kilo de peso. Ya la recomendación que quedó en esta nueva pirámide, 1,2 a 1,5. Si estáis haciendo ejercicio, tienes que comer 1,5 gramos por kilo de peso. Hola a todos, bienvenidos a un nuevo capítulo del canal del Dr. Bosa. Todavía no tenemos nombre, pero bueno, ya lo vamos a tener. Y quería invitarlos a este nuevo episodio donde vamos a hablar de un tema tremendamente importante. Pero además queríamos darle la bienvenida a nuestro invitado, a nuestro paciente estrella, que es la voz de nuestros pacientes, Ronnie Bortnick. Bienvenido a este nuevo programa. Y hoy día vamos a hablar de un tema que es súper importante y que cada día los pacientes me preguntan más. Y la verdad es que si estamos hablando de todos los procedimientos para bajar de peso, el tema de las proteínas se ha transformado en algo crítico. Entramos como en la era de la proteína. Todos nosotros, yo soy bastante más viejo, no tanto Ronnie, pero fuimos criados en un ambiente, en un mundo de carbohidratos. Recién acaba de salir la nueva pirámide de los alimentos que básicamente se invirtió. Nuestra base de pirámide antigua era carbohidratos. Todos crecimos tomando té con pan con manjar y la verdad es que la proteína no existía. Y hoy día, claramente, este nutriente ha tomado un rol fundamental. Y en nuestros pacientes bariátricos, los pacientes que se someten a un procedimiento para bajar de peso, es claramente un elemento fundamental. ¿Cuánta proteína comís tú, Roy? ¿Tú te consideras una persona que come harta proteína, no? La verdad que ni siquiera lo tengo dentro de mi ecuación. Yo como lo que creo que me hace bien, lo que me dan ganas de comer. Pero mira, al ojo te diría, bueno, como 3 huevos en la mañana, más un café con leche, que sería una media taza de leche. Después al almuerzo siempre alguna proteína con ensalada, algo así. En la tarde, la verdad que lo que pillo, de repente puede ser una barrita de proteína, de repente un yogurt, de repente un pan con algo. Y en la noche generalmente repito alguna proteína con ensalada o qué sé yo, alguna pasta, algo así. Bueno, eso es algo que es bastante típico, pero fíjense que si nosotros hacemos ese cálculo muy, muy simple, una porción de proteína de pollo o de carne habitualmente tiene 22 gramos de proteína. Un huevo tiene 6. O sea, lo que nos acaba de decir Ronnie, una porción de proteína al almuerzo y a la comida, tenemos recién, con suerte, 50 gramos de proteína, más el desayuno. Los 2 o 3 huevos que serían 12 gramos. O sea, estamos hablando de 60 gramos de proteína. O sea, tú no llegáis ni siquiera a 1 gramo por kilo de peso. Si tu peso ideal es 80, tendrías que comerte por lo menos más de... Hoy día la recomendación que quedó en esta nueva pirámide es de 1,2 a 1,5. Si estás haciendo ejercicio, tienes que comer 1,5 gramos por kilo de peso. Por lo tanto, tú ahora, con lo que estás comiendo, no llegáis ni siquiera a 1. Y eso es muy poca proteína. Por eso que hoy día... en el fondo, este mundo de las proteínas, cuando nos hablaban de chicos, sí, es que yo tomo batidos de proteína, eso es solo para deportistas. De hecho, en los letreros, uno va a las tiendas de nutrición y es todo deportistas por aquí, deportistas por allá. Y la verdad es que en mi caso puntual, nosotros empezamos a darnos cuenta que la proteína era tan importante en la preservación de la masa muscular y en la recuperación de nuestros pacientes, que justamente nosotros empezamos a darle proteína deportiva, entre comillas, a nuestros pacientes.
Cuando la recomendación antigua era, eventualmente, si íbamos a dar proteína, era dar proteínas médicas, que eran muchísimo más caras, más complicadas, sin sabores, aburridas, y eso realmente cambió. Cambió porque ahora realmente nos hemos dado cuenta que el consumo de proteína es tremendamente importante. Así que bienvenido, Ronnie, a este nuevo capítulo, porque aquí nos vamos a meter, pero a zambullir dentro del mundo de las proteínas. Y además queríamos, cuando empezamos a ver todo este tema, nos dimos cuenta que todas las compañías estaban centradas en la proteína deportiva. Pero hay una empresa que se llama Winkler Nutrition que nos está apoyando en este episodio. La verdad es que ellos han sido tremendamente abiertos a buscar alternativas de cómo hacer esta suplementación que no sea solo para los deportistas, sino que también para nuestros pacientes y para todas las personas que quieren alcanzar sus requerimientos de proteína o sus requerimientos nutricionales en forma adecuada. Así que vamos a ir incluso contándoles varios de estos productos nuevos. Hay cosas nuevas que han habido. Hay una proteína nueva solo para los pacientes que se operan de cirugía bariátrica. Hay ahora unos preparados que preparan al paciente antes de la cirugía que funcionan súper bien. Y yo personalmente el que encuentro extraordinario son estas proteínas transparentes, que es como tomarse un isotónico pero que tiene 20 gramos de proteína, que es casi revolucionario. Es como comerse 3 o 4 huevos de un sorbo. Entonces yo creo que ahí es donde realmente había un cambio de paradigma, y que yo creo que por eso vale la pena hacer un programa solo dedicado a las proteínas. Perfecto. Bueno, quizás muchos se están preguntando qué hago yo acá. Para los que no saben, yo llevo trabajando con Camilo más de 3 años, un poco en el tras de escenas, todo en el tema de las redes sociales, de la comunicación. Y un temazo ha sido el tema de las proteínas. Incluso para mí, yo cuando llegué a trabajar con Camilo, hablaban de las proteínas, que post cirugía hay que consumir X cantidad de proteína. Y para mí, efectivamente, eso era un tema deportista. O sea, yo toda mi infancia viví que en el fondo los que eran deportistas se hacían estos batidos, pero una persona común y corriente no tendría por qué hacerse un batido si en el fondo en la comida uno encuentra. Pero ahora un poquito estando en este mundo, entendiendo que la cantidad de proteínas que consumimos es muy por debajo de lo que realmente la persona requiere. Entonces, junto con Camilo estuvimos investigando estas marcas. De alguna manera llegó Winkler a un poco el ecosistema, porque muchos pacientes, como decía Camilo, no llegan a lo suficiente que tienen que consumir, sobre todo post cirugía, porque creo que es 1,5 gramos por kilo. Entonces, una persona de 100 kilos, en el fondo, ¿cómo post-operado, cómo va a llegar a esa cantidad? Bueno, cosa importante y un poco para entrar en materia. Los pacientes habitualmente que llegan a operarse, o el común de la población, no consume más de 0,7, 0,8 por kilo. Es por kilo de peso ajustado, ojo eso. Cuando una persona pesa 120 kilos, pero su peso normal debiera ser 80, en el fondo el cálculo de la proteína se hace en base al peso ajustado, al peso que debiera tener. Bien. Por lo tanto, pero una persona llega comiendo 0,8, o sea, una persona que come habitualmente 80 gramos de proteína, una persona que se iba a operar y con eso realmente no sostenía el mismo músculo que tiene. Por lo tanto, siempre era esta gran pregunta de cómo empezar esta suplementación. Bien. Y lo otro que también es importante es que muchos pacientes dicen, pero doctor, ¿usted ha ido a la nutricionista? Sí, el paciente sí ha ido. Bueno, ¿y tú sabes cuánta proteína comes? Y nunca nadie sabe. Yo le digo, pero ¿cómo? Si ya usted fue a la nutricionista. Y uno, cuando empieza a hacer los cálculos, tampoco es tan difícil. ¿Sí? Finalmente, saber que un pedazo así de pollo, de carne, tiene más o menos entre 20 y 22 gramos de proteína, saber que un huevo tiene 6, o que hoy día un yogur de proteína tiene 10 gramos, no es tan difícil para hacer estos cálculos. Y creo que hoy día, en el mundo moderno y en el mundo de la cirugía bariátrica, tenemos que aprender a hacer esos cálculos generales para poder llegar a esa suplementación. Que yo creo, como tú dijiste, el tema del mundo de la proteína está muy asociado a los deportistas. E incluso la mayoría de las marcas tienen logos y tienen formas de comunicar enfocados a los deportistas. Pero a mí, cuando me cambió todo esto, fue cuando hicimos un video del famoso cuerpo flácido post cirugía, que tú lo graficaste un poquito, por qué es tan importante consumir proteínas post cirugía. Entonces, feliz ahí, Nico, si te puedo pedir la pizarra, porque me gustaría que volviéramos a repetir este dibujo para que la gente pierda este miedo de, si es que me opero, voy a quedar con el cuerpo flácido. Y ahí fue donde entendí la importancia de consumir proteína y de que sea una cantidad de alguna manera adecuada según los kilos de peso. Bueno, a ver, una de las cosas que siempre pasa es que cuando una persona
se opera, en el fondo piensa en una persona que en el fondo quizás pesaba más de 100, 120 kilos. Esa persona cuando baja de peso, me imagino una persona que quizás su peso normal pudiera ser 80 kilos, o sea, una persona que tiene que bajar 40 kilos. Imagínense una baja de 40 kilos en lo que puede significar en la piel sobrante y en el impacto que puede tener sobre la parte estética y también sobre la parte funcional. Pero lo que es más importante es que esa persona cuando va bajando de peso empieza a perder músculo. Y al perder músculo, en el fondo, se exagera mucho más la pérdida o la flacidez justamente de la piel. Y eso es algo que a los pacientes les preocupa mucho. Exacto. Y ahí también fue cuando nosotros nos empezamos a preocupar y a dar cuenta que efectivamente 1,5 gramos por kilo, que es finalmente lo que nosotros recomendamos en un paciente que se opera. Imagínate una persona que se opera con 120 kilos y esa persona baja a 80 kilos. Perdón, hice mal el mono. A 80 kilos. Esa persona tiene que consumir por lo menos 120 gramos de proteína. Fíjense que si una porción de proteína habitual tiene 22, 23 gramos y nosotros tenemos almuerzo y comida, o sea, con el almuerzo y comida solo llegamos a consumir en el mejor escenario 50 gramos. Por lo tanto, no llegamos nica. Y por eso que ahí es donde empezamos a darnos cuenta que teníamos que empezar a consumir y aumentar y suplementar justamente la proteína. ¿Y por qué es tan importante? Porque esta proteína va a ser no solo la que va a sostener el músculo, sino también es la que es responsable de muchos procesos hormonales, de metabolización, incluso de la inmunidad. Y por eso es tan importante que estos pacientes alcancen ese consumo de proteína. Bien. Y hoy día con lo que nosotros comemos habitualmente no llegamos. Perfecto. Y algo que se repite mucho que es, ¿qué es lo que hace la proteína en el cuerpo, en el músculo, que hace que la persona de alguna manera tenga una mejor estructura y no se vea con este cuerpo un poquito como de enfermo, como de decaído? Bueno, lo que siempre pasa después de que uno, y esto es algo que viene como de la cultura deportiva, uno dice, bueno, pero ¿y para qué sirve el músculo? Bueno, el músculo es el que sostiene nuestro esqueleto, es lo que nos mantiene la postura, el tono muscular es lo que mantiene que una persona tenga una buena postura. Cuando una persona pierde, nosotros tenemos, los pacientes habitualmente, el primer mes pueden llegar a perder hasta el 20% del peso, más del 20% del peso, incluso a veces el 30% de lo. Imagínate una persona que baja, no sé, 10 kilos en un mes, claro. Muchas veces el 30% de esa baja de peso es en músculo. A veces se pierden 3 kilos de músculo. No sé, pues tú igual, no, tú no hacías asado, no, pues no eres vegetariano. Estamos mal ahí. 3 kilos de carne es mucho, claro. Es una cantidad enorme. Y eso, finalmente, la persona pierde la postura, puede empezar a tener lesiones. Nosotros nos pasa mucho que pacientes que se operan a veces empiezan a tener problemas de columna después de la operación, claro, porque cambian esa postura. Por lo tanto, ahí es fundamental el que haya un estímulo muscular, es decir, que se rompa la fibra. La única forma de hacer crecer el músculo es rompiéndola. ¿Y cómo se rompe? Y se rompe haciendo ejercicio. Y haciendo ejercicio que llegue idealmente cerca de lo que se llama el fallo, que es lo que genera la ruptura muscular. Y eso hace que durante la reparación de ese músculo crece o se mantiene. Esto viene de la literatura del deporte, pero efectivamente en el paciente que se opera a bajar de peso es lo mismo. Y para que eso ocurra, ¿qué necesitamos nosotros? Las proteínas o los aminoácidos, que son los que componen la proteína, y necesitamos el descanso y necesitamos que esté la energía para que eso ocurra. Por eso que es tan importante que en estos pacientes que están en una situación súper complicada, porque efectivamente un paciente que se opera tiene mucha menor ingesta, come menos, tiene menos energía, por lo tanto es mucho más difícil alcanzar esos requerimientos. Y por eso que nosotros somos muy maniáticos de efectivamente potenciar al máximo que estos pacientes alcancen este nivel de proteína. Y del punto de vista del paciente, ¿cómo ves tú que los pacientes en las redes perciben como que para ellos no era tema casi el tema de la proteína? Claro, o sea, es que yo creo que el paciente promedio, y que es normal, piensa que una vez que uno se opera, y que en general o sea, todas las cirugías apuntan a disminuir el volumen del estómago, por lo tanto, que quepa menos comida, como menos, por lo tanto, bajo de peso, porque en el fondo estoy con una menor ingesta de calorías. Pero pasa eso que en el fondo dicen, ok, me opero y listo. Pero no es así. Y muchos pacientes de alguna manera después se quejan que en el fondo la cirugía salió mal y que no les funcionó. Pero yo me fui
de alguna manera como aprendiendo gracias a usted y aprendiendo gracias al feedback de los pacientes, de que la proteína era fundamental en este proceso. Pero los pacientes no entienden cuál es el efecto que hace la proteína como tal para que realmente le tomen la importancia y digan, efectivamente es parte del éxito de la cirugía, es la ingesta de proteína. Entonces, ¿cómo podemos romper este mito y hacerle entender a la gente que la ingesta de proteína es casi igual de importante que la cirugía, por así decirlo? Exactamente, en la alimentación y en las cosas, en todo el proceso preoperatorio que nosotros hacemos con los pacientes, la ingesta de proteínas se ha transformado en algo fundamental que el paciente no sabía o no entendía que era tan importante. Claro. Todos creían que la persona hace una dieta, deja de comer y fin del tema. Y ahí baja de peso. Pero ahí nos dimos cuenta que los pacientes fundamentalmente perdían justamente masa muscular. Y eso los va haciendo cada vez peor. Y uno tiene que partir por la naturaleza. Yo aquí que tengo hartos gatos acá, y mi gato regalón, uno ve que los gatos duermen, y los felinos duermen todo el día. Y los felinos uno ve en la naturaleza, el tigre, el chita, la pantera, básicamente viven en base a proteína y el descanso y el ejercicio muscular, porque eso es lo que hacen. Y yo creo que eso es súper importante entender la importancia de ese apoyo. Y otra cosa que los pacientes muchas veces no perciben es el valor que tiene la proteína en la saciedad. Uno de los grandes problemas que tenemos hoy día nosotros de por qué hay tanta obesidad en nuestra cultura es porque cuando todo el mundo dice el ultraprocesado, ¿cuál es el gran problema del ultraprocesado? Aparte de los procesados, claro, y de las cosas, de los aditivos que tienen que a veces pueden hacer mal, el factor fundamental del ultraprocesado es que concentra muchas calorías en un volumen muy pequeño. Una galleta, una caluga, un chocolate, tiene mucha concentración de calorías que no existe en la naturaleza. Tú tienes que pensar que en la naturaleza el lugar de mayor concentración de calorías es la fruta. Pero la fruta habitualmente siempre está rodeada de mucha fibra, por lo tanto, en nuestra perspectiva igual sigue siendo saludable. Pero en la naturaleza no hay formas mucho más concentradas de carbohidratos o de azúcares que no sean la fruta. Y la proteína, en el fondo, tiene un efecto que es tremendamente saciador, o sea, uno se llena rápido con la proteína. Claro. Y de hecho ahora se han descubierto receptores en el intestino, cuando tú te comes una cantidad X de proteína, efectivamente cuando se llegan a estimular se genera una sensación inmediatamente, todos estos medicamentos nuevos, vamos a hacer un programa sobre los medicamentos nuevos para bajar de peso, las inyecciones, fundamentalmente generar eso, liberan inmediatamente esta hormona que automáticamente se llaman el hormonal break, que es el freno hormonal, que básicamente inmediatamente tú sentís, me siento lleno, ya no quiero comer más. Y eso fundamentalmente también está dado por las proteínas. Por eso que es tan importante. Y además que nosotros, nuestra cultura también, yo por lo menos en mi familia, uno veía a la mamá, al papá que hacían estas dietas, la dieta de los 15 días, la dieta de muchas cosas, y esas dietas eran fundamentalmente restricción calórica, y finalmente, y hoy día yo prácticamente no le digo eso a los pacientes. Yo hablo, tú tienes que concentrarte en llegar a tu objetivo de proteína. Si tú alcanzas tu objetivo de proteína, ni siquiera te vas a tener que preocupar de las calorías porque vaya a estar tan lleno cuando tú llegues a esa cantidad de proteína que probablemente el tema de las calorías ya no va a ser un tema tan importante. Y preguntan mucho también que están acostumbrados a escuchar que hay que hacer cardio. En el fondo, sobre todo pre-cirugía, post-cirugía, pero también se escucha mucho en la cirugía bariátrica la importancia del ejercicio de pesas. ¿Qué nos podrías decir un poquito de estos dos tipos de ejercicio? ¿Cuál es más recomendable y por qué? Ahí vamos a tener otro capítulo también del ejercicio en los pacientes que se someten a la cirugía bariátrica, pero está todo relacionado. O sea, yo diría que uno de las grandes revoluciones, diría yo, respecto a los procedimientos para bajar de peso ha sido de esta nueva relación entre la actividad física y la proteína. Que básicamente hoy día nos entendimos que en el fondo el rol del ejercicio, más que gastar calorías, era generar músculo. Era generar músculo que va a ser nuestra cilindrada, nuestro motor para justamente quemar esa grasa. Y por eso que hoy día las recomendaciones más importantes en el postoperatorio, sobre todo en el postoperatorio inicial, es que el paciente se concentre en la preservación de esa masa muscular, consumir alto contenido de proteína,
para proteger ese músculo. Y no tanto enfocarse en hacer tanto cardio, porque muchas veces el cardio, si es muy intenso, a veces puede incluso ser contraproducente respecto de esa preservación de la masa muscular. Entonces, hoy día, al menos en el paciente bariátrico, nuestro enfoque es mucho más hacia preservar esta masa muscular, generar músculo y, por otro lado, aumentar mucho la carga aeróbico, pero suave, que básicamente es caminata, que hoy día, en resumen, son 10.000 pasos. Vamos a hablar en detalle después, pero en resumen es básicamente eso. ¿Y cómo podría explicar que en el fondo, porque la gente le tiene miedo a la proteína y al músculo porque lo asocian a decir, yo quiero ser esto físico-culturista, pero ¿qué es lo que hace tener un buen músculo que te ayude a bajar de peso? Eso es lo que la gente generalmente no está entendiendo. Yo creo que, a mí me ha pasado que yo siempre me ha gustado bastante el deporte. Nunca fui un gran deportista ni nada, pero por el trabajo me ha tocado bastante. Y claramente aquí la combinación es súper importante. Yo me dedicaba a hacer harto ejercicio aeróbico, muchas cosas, y ahora por distintos motivos he hecho menos y me he dedicado un poco más al ejercicio muscular y me he dado cuenta que es muy bueno para mantener la musculatura. Pero también hay que tener una buena dosis de ejercicio aeróbico. Claro. Pero lo que pasa es que enfocado en el paciente bariátrico, somos más conservadores. Hoy día buscamos preservar este músculo, potenciarlo a través de la proteína y después ir aumentando progresivamente el ejercicio aeróbico en el fondo. Pero ¿qué es lo que hace que la gente diga, al tener mayor musculatura, voy a bajar más de peso? ¿Cuál es el efecto que se produce? Porque eso suena raro. Es súper divertido porque la gente incluso como que dice, pero doctor, ¿estás seguro que me tengo que tomar ese batido? Porque no voy a engordar con eso. Exactamente. Y la verdad es que no, lo que hoy día nos estamos dando cuenta es justamente eso, es que es el músculo el motor de la quema de grasas. La grasa no es que se cree naturalmente, la grasa es un efecto secundario a no tener músculo, porque en alguna parte tiene que quedar la energía no se crea nueva, si tú comías, esa energía entró a tu cuerpo y de alguna forma va a ser procesada, y si no se procesa se va a guardar como grasa. Y por lo tanto el tener una buena musculatura es lo que hace que ese procesamiento de grasa sea mucho más rápido y mucho más eficiente. Y el tener un buen músculo, no solo grande, porque también tenemos el otro extremo. Efectivamente tenemos el que clásico, un poco casi peyorativo, el musculín de gimnasio que no hacía nada más que inflar, y eso evidentemente tampoco es el ideal, porque efectivamente esa musculatura a veces no es tan eficiente. Claro. Y muchas veces vemos en todas estas carreras y todo que aparecen de repente estos musculines muy musculines y efectivamente son muy malos también generando en estas carreras, porque efectivamente hay que hacer una combinación. Lo que pasa es que en la cultura del paciente que se va a operar, el paciente que se va a someter a una cirugía bariátrica, habitualmente no había mucha cultura deportiva, hay poca masa muscular y efectivamente nosotros tenemos que entrar en todo este mundo de nuevo a través del ejercicio, del desarrollo muscular y ahora cada vez más importante del aporte de la proteína. Perfecto. Tú hablas mucho en el fondo de que el paciente promedio no está llegando al requerimiento básico de proteína. ¿Qué es lo que tiene que hacer la gente para poder llegar a eso? Porque en el fondo no, primero que nada, quizás no le alcanza porque se llena muy rápido. Segundo, quizás no tienen tiempo. Entonces, ¿qué soluciones se le da a este tipo de pacientes? Bueno, ahí es algo que, y ahí yo te voy a volver la pregunta de lo que opinan los pacientes, porque a mí me interesa mucho cómo lo ven, pero en nuestra aproximación lo que hemos hecho es que hoy día, como decía, ya no es tan difícil hacer este cálculo. O sea, hoy día una persona que está tomando la decisión de una cirugía, en el fondo ya nosotros sabemos que queremos tratar de alcanzar rápidamente, idealmente llegar rápido a 1 gramo por kilo, y eso en una persona que se opera con 120 kilos y que su peso ideal tiene que ser menos de 100, o sea, ya estamos hablando de 90, 100 gramos de proteína, por lo tanto tenemos que tratar de alcanzar, y cuando nosotros vemos lo que tolera un paciente el primer mes después de una cirugía, es imposible. No llega. O sea, una persona. En el fondo, un paciente bariátrico que se operó, una persona. Piensa que
estudios de cirugía para bajar de peso, se ha visto que los pacientes que se operan, habitualmente el primer mes con suerte terminan comiendo 30 gramos de proteína al día. Que eso es nada. Un tercio quizás. Un tercio de ese requerimiento básico. Hoy día estas proteínas que estamos viendo, hoy día incluso Winkler sacó unas proteínas súper interesantes, que son unas proteínas transparentes, estas que comentamos, que tienen 20 gramos de proteína en una botella de un líquido transparente que se puede dejar en el refrigerador, heladito, que es rico, y que efectivamente ya con una de esas ya se tienen en el fondo prácticamente los requerimientos necesarios. Claro. Por lo tanto, no con una, pero sí claro. Complementando. Sí. Trajimos ahora las de Winkler, que en el fondo están de alguna manera... Quizás si nos traen todas ideal para poder empezar a conversar. Anda contándonos un poquito de esta líquida que yo creo que fue una revolución un poquito, por lo menos para mí, porque como tú decías, tiene 20 gramos. Bueno, sí, mira, yo cuando me mostraron a mí esta proteína, yo quedé bien impresionado porque dije, no, hasta usted no puede ser. Claro. Porque realmente tú te la tomás y es como tomarse un jugo. Y efectivamente, bueno, tenía un sabor bastante adecuado, pero lo que es más impresionante es que yo le exigí a ellos, le dije, bueno, mándenme el perfil de aminoácidos que tiene esta proteína. Y mandaron de Alemania todos los estudios que habían hecho y tenía un perfil de aminoácidos exactamente igual al whey protein de las proteínas clásicas del suero de la leche, con todas las características impecables. Por lo tanto, para nosotros fue una revolución. Nosotros a un paciente nunca habíamos pensado dejarle un batido de proteína antes de la semana. Y ahora, claro, con esta... yo solo empecé a dejar el día de la operación. O sea, pero esto al final es lo mismo que un pedazo de carne, un pedazo de pollo de 20 gramos. Un pedazo de pollo, exactamente. Y claro, y el paciente recién operado no tiene ninguna opción de tolerar un pedazo de pollo, pero sí esto. Ni una posibilidad, absolutamente. Esto un paciente recién operado perfectamente se puede tomar una de estas botellas al día, fraccionadamente, durante todo un día. Por lo tanto, esto fue un cambio realmente sorprendente y que ahora yo diría que lo estamos usando regularmente y lo estamos recomendando a nuestros pacientes. Otra cosa que ha sido bastante importante, y eso lo tienen otras proteínas, pero las proteínas ISO tienen es la forma hidrolizada o más aislada de la proteína. Y esa es la proteína que también la manejan. Esta es la típica proteína que manejan los pacientes en el postoperatorio. Esta es la típica proteína que toma el deportista, que en el fondo le dicen hoy el proteína del deportista, pero aquí esta tiene más de 25 gramos, tiene BCA, tiene isoleucina, tiene muchas características que la hace súper atractiva, que originalmente nosotros como la pensamos como para el deportista, pero que para el paciente bariátrico está fantástico. Lo que pasa es que como es un scoop relativamente grande, el paciente lo siente como más pesado. Por lo tanto, esto lo empezamos después del tercer o cuarto día, diría yo. Y te puedo hacer una pregunta porque se habla mucho que si bien hay que cumplir cierta cantidad de proteína, también se habla de la calidad de la proteína. ¿Cómo una persona puede identificar si el tipo de proteína que está consumiendo es bueno, es malo, es insuficiente, etcétera? Esto viene de una cultura más bien americana, donde el control de las proteínas quedó fuera de los controles, como por así decirlo, médicos. Entonces, todas las compañías de proteína a veces podían meter muchas cosas y empezaron a meter muchos tipos de proteína que a veces no eran lo que decían. O incluso le agregaban aditivos, a veces incluso hormonas. Entonces hubo un momento muy complicado. Entonces lo que empezó a pasar es que las compañías serias empezaron a tener sellos de calidad y acreditaciones que dicen, por ejemplo, Winkler tiene la acreditación de que tiene cierta cantidad de whey protein, que tiene cierta cantidad de aminoácidos. Y ahí las acreditaciones son súper importantes porque validan el premio. Muéstrate, aquí hay otra, aquí estamos viendo, por ejemplo, esta es la creatina. Claro, después vamos a hablar en detalle de la creatina. Aquí esto es un sello que en el fondo dice que esta creatina no tiene otros aditivos y que no tiene sustancias prohibidas. En la industria, a veces en otros países, incluso le agregan otras cosas y por lo tanto puede ser bastante peligroso. Y por lo tanto, para el paciente bariátrico es tremendamente importante que lo que tiene ese producto realmente es lo que dice la etiqueta, en el fondo. Sí, es que yo creo que eso es un poco lo que estamos llegando a desmitificar, que el batido de proteína, sea en líquido o en polvo, es solo para deportistas, sino que también es para
personas común y corriente que no se han operado, y sobre todo para pacientes que se han hecho alguna cirugía bariátrica, porque de alguna manera, como decíamos, es imposible que lleguen a lo que necesitan comiendo un pedazo de pollo, pescado, carne, leche, huevo, lo que sea. A mí me pasa que yo tengo muchos pacientes que de alguna forma tienen este estigma y este prejuicio. Dicen, no, pero ¿por qué? Yo soy natural, a mí me gustan las cosas naturales, Claro. ¿por qué voy a tener que estar haciendo? Yo le digo, perfecto, come esto en proteína, ahí tenés el pollo, ahí tenés la carne, ahí tenés el pescado. Claro. A ver, pero llega Claro. a más la- de 100 gramos de proteína. Y eso es súper difícil porque no hay tolerancia. Habitualmente la proteína viene acompañada de otras cosas, muchas veces viene acompañada de grasa, lo que le hace que tenga muchas más calorías, otras veces viene acompañada de mucho carbohidrato, y ahí vamos a hablar más ratito de los vegetarianos y los veganos, que efectivamente el gran problema de la proteína natural es que la proteína vegetal en general va acompañada de bastante carbohidrato. Entonces, cuesta alcanzar esos requerimientos, o si se alcanzan, va acompañado de muchas calorías totales, lo que finalmente no favorece la pérdida de peso. Perfecto. Así que yo diría que la recomendación en ese sentido es que yo creo que la suplementación llegó para quedarse. Hoy día nosotros estamos potenciando justamente el uso de estas proteínas líquidas precozmente después de la cirugía, pero rápidamente incorporación, el whey protein como un suplemento habitual. Incluso ahora ya se está viendo todos los beneficios que ha tenido la creatina. La creatina es otra cosa, para los que no saben. La creatina es otro suplemento que en el fondo tiene la ventaja que ha demostrado que genera mayor energía adentro de la célula, arrastra agua adentro de la célula, genera que hayan elementos fundamentales para generar energía como explosiva. Entonces, antes la gente pensaba que la creatina era solo para el que corría a 100 metros, Claro. y que era del deportista de alto rendimiento, y que en el fondo ese era el único que tenía que tomar creatina. Y ahora cada día nos hemos ido dando cuenta que la creatina tiene más efectos, incluso sobre la memoria, sobre las cosas cognitivas, sobre la energía en las mujeres de mayor edad, en su salud hormonal. Por lo tanto, hemos ido viendo que efectivamente esa suplementación no solo es buena, sino que es necesaria. Claro. Y una pregunta un poco que me ha llegado harto es cómo el buen consumo de proteínas te puede ayudar a evitar la obesidad, por ejemplo. Bueno, yo te diría que un poco cuando uno mira la naturaleza, y decíamos casi como en broma, cuando uno ve los felinos en la naturaleza, efectivamente las sociedades o los animales y todas las personas que comen mucha más proteína en general tienden a tener menos hambre, a tener una saciedad general mayor. Se mantienen con más hambre. Cuando uno ve cuando todas estas dietas, que la dieta del genotipo, que la dieta cetogénica, y que se ponen un poquito, casi como un poco religiosos con esto, y lo que uno va viendo, claro, que efectivamente, ¿por qué las dietas altas en grasa y proteína les va fantástico? Porque Claro. efectivamente, finalmente te llenáis tanto que no termináis comáis mucho menos carbohidrato y grasa. Finalmente vas como desplazando otros macronutrientes, lo que hace que finalmente se traduzca en que las calorías totales que tú comes en el día es menor. Claro. Pero finalmente, evidentemente, tiene que haber un equilibrio. Los carbohidratos siguen siendo tremendamente importantes, aportan energía rápido, pero tienen que estar regulados. Y si nuevamente volvemos a esta pirámide nueva que salió, justamente la punta de la pirámide quedó para abajo y los carbohidratos quedaron como restringidos a un volumen bastante menor que la proporción de proteína. ¿Y qué problema tenemos los pacientes que se operan? Es que, en el fondo, alcanzar esos requerimientos es mucho más difícil. Y ahora incluso Winkler sacó una proteína que es específicamente para los pacientes bariátricos. Eso te iba a preguntar, porque muchos pacientes piden, bueno, el famoso código de descuento de la proteína bariátrica. ¿Cuál es la mayor diferencia que tiene esta con la otra que tú mostraste ahí? ¿Y por qué el bariátrico de alguna manera opta por esta y no por la común y corriente, si también viene en polvo? Bueno, yo creo que esto es un tremendo desarrollo de Winkler. Yo ahí los felicito. Tienen como 3 sellos ahí, todos los sellos que hay. Pero aquí lo fundamental es que
ellos desarrollaron una proteína que es específicamente para los pacientes bariátricos. ¿Y qué gracia tiene? Porque aquí lo fundamental es recibir más proteína. Y aquí lo fundamental es el whey protein. Y aquí hay 29 gramos de whey protein en cada scoop. Y eso ya es fantástico. Eso es la base. Pero proteína hay mucha. Y están todas las proteínas que pueden llegar a esa cantidad. Pero la gracia que tiene esta proteína, que son dos cosas fundamentales que tiene el paciente bariátrico. Uno, que tiene muy mala tolerancia. Al paciente bariátrico todo le carga. Todo lo encuentra ¿Por un tema malo. de sabor o por sabor, un tema de porque la operación genera que el paciente perciba distintos los sabores, como que no quiere. Todos los sabores que a uno que habitualmente lo encuentra rico, el chocolate, claro, que son las típicas el manjar, proteínas de cookies and cream. porque todo eso como que el paciente rechaza porque lo asocia como a más calorías y como que algo pasa que... Claro. El paciente bariátrico le gusta más el sabor cítrico, el sabor fresco. Claro, es como el chocolate de la barra de chocolate y la fruta, como claro, de alguna exactamente. manera. Entonces, ahí se dieron cuenta porque curiosamente cuando esta proteína se la dieron a probar a los profesionales de la salud, encontraron que no, que tenía que ser los otros sabores que a uno le gustan. Que le gustan. Pero a los pacientes les gustaban mucho más los sabores más cítricos. En este caso, esto es una proteína, imagínense, una mezcla de maracuyá con mango, o sea, totalmente tropical. O sea, como un juguito de exactamente. Y la otra cosa fundamental, que es un requerimiento de los pacientes que se operan, es el requerimiento mayor de vitaminas. Fundamentalmente los pacientes que se operen necesitan más fierro, necesitan más calcio, complejo B, etc. Eso es porque la cirugía de alguna manera te puede afectar. Sí, altera, cuando tú empiezas a consumir menos, se altera la absorción y además consume mucho menos calorías totales, tienen mucho menor acceso a todos estos elementos. Y recién operado, el consumo de fruta, de vegetales, que es donde están habitualmente todas estas vitaminas, es mucho menor. Perfecto. Por eso que esta proteína tiene esa característica que tiene muchos más de estos elementos. Evidentemente, con este tipo de proteína no alcanzamos a cubrir los requerimientos. Igual los pacientes necesitan una suplementación, necesitan estar con su equipo multidisciplinario, ir monitoreando estas vitaminas, pero por lo menos aquí ya partimos de una base que es mucho mejor. Por eso yo creo que esto ha sido un aporte bastante importante para nuestros pacientes que se operan. Ahora, que les guste a todos, bueno, eso está por verse, porque eso evidentemente es algo que se va trabajando con el tiempo. Perfecto. ¿Tú le recomendarías a todos los pacientes, o sea, sean pacientes o no, personas que no se han operado, consumir este tipo de proteína, ya sea líquida o en polvo, o de alguna manera ideal primero buscarlo en la comida? Mira, yo te diría que en general esto tiene que ver de acuerdo a los requerimientos. Si una persona define los requerimientos de acuerdo a cuando evalúa con los profesionales, porque está haciendo deporte, etcétera, pero estamos hablando siempre sobre 1 gramo por kilo. Y comerse más de 100 gramos de proteína siempre va a ser difícil. Y es muy difícil alcanzar eso. Entonces, yo hoy día diría, por lo menos, yo, toda mi familia, todo mi hijo, todo el mundo consume proteína. Porque claro, cuando que se asociaba mucho al deportista o al que quiere ser musculín, pero en el fondo yo era un poco, y lo que llega mucho es como cuando tú hablas de estas, como no, es que doctor, yo en el fondo no hago mucho deporte. ¿Qué se le responde a ese paciente? Yo creo que esos pacientes igual necesitan más proteína. No. ¿Por qué? Porque esa proteína también los va a ayudar a controlar la saciedad. Perfecto. Había por ahí un batido líquido, que no voy a decir el nombre, como de las hierbas, y ese batido era un batido de proteína. Claro. Y entre comillas era de proteína porque creo que tenía 15 gramos con suerte. Claro. Y eso era un mini batido de proteína, imagínate, con 15 gramos y se vendía como la super solución para bajar de peso. Entonces, claro, en general el aumento del consumo de proteína siempre va a producir un mejor alcance de los requerimientos. Ahora, hay que tener mucho cuidado porque muchos pacientes me dicen a mí, el que se opera, me dice, doctor, pero entonces yo me como esto, me como una barrita, claro, y no almuerzo. No, pues, si esto es un complemento. Claro. Cuando el paciente empieza como a cambiar el líquido, la barrita, y es malo eso porque finalmente también empieza a concentrar los nutrientes. ¿Concentrar en qué sentido? Concentrar en el sentido de que deja de comer vegetales, deja de comer fruta, deja de comer y por lo tanto se toma un batido, una barrita y claro, no, pues eso tampoco. Claro. Esto es un complemento para poder alcanzar los requerimientos que nosotros necesitamos. ¿Y cómo veis tú en la perspectiva de las barritas versus los batidos? Sí, es un tema que justo quería conversar porque las famosas barritas de alguna manera partieron en los gimnasios
y era lo mismo, era como visto para un deportista, pero cada vez se están haciendo más populares, primero por los sabores, después por los diseños, después por el marketing que hay por detrás, pero un poco escuchándote ya, habiendo estado contigo un par de años, me doy cuenta que casi que es como un snack que uno debería tener en su mochila o donde lo ande llevando como algo obligatorio, porque es muy difícil llegar al requerimiento total de proteína y de alguna manera la gente sí necesita la ayuda, y por eso mismo acá, bueno, están estas barritas o los famosos como sachets, que también que de alguna manera es como una forma de poder no andar acarreando ese tarro. Yo diría que aquí hay varias cosas nuevas que yo creo que son súper interesantes. Yo creo que hay varias cosas que hay que hablar respecto de la portabilidad. A mí me toca viajar muchísimo aquí con el Congreso Mundial que tuvimos el año pasado y todas las cosas, con todos los viajes, andar con un tarro de este tamaño, claro, no es fácil, pues meterlo en la maleta no cabe. Pero estas cuestiones funcionan súper bien. Estos son los mismos productos que vienen en sachet y la verdad es que tú te vas de viaje y te los puedes seguir tomando sin ningún problema. Pero muchas veces uno no puede estar con el batido, batirlo, echarle el agua, etc. Claro. Y ahí yo creo que las barritas han tenido un rol fundamental y yo creo que lo que han hecho Winkler en esto ha sido súper importante porque incluso ahora, fíjense que aquí hay una barrita que tiene 25 gramos de proteína whey en una barrita, con una cantidad de calorías que es bastante razonable y con un sabor que han ido mejorándolo bastante. Claro. Y eso es tremendamente importante porque tienen whey protein, que es proteína del suero de la leche, pero también tienen veganas, y eso también es importante. Hay cada vez una población vegetariana y vegana más creciente grande, que se somete a cirugía bariátrica. Y eso tengo que decirlo, me van a retar los vegetarianos y los veganos. Nosotros vemos que cada vez más los pacientes vegetarianos y veganos les cuesta más controlar el peso por lo mismo, porque en la naturaleza habitualmente los productos vegetales, las proteínas están asociadas a muchas más calorías, entonces cuesta, es más difícil, tienen que hacer un trabajo mucho mayor. Pero a pesar de eso, han desarrollado proteínas veganas que pueden tener, miren, 24 gramos de proteína sin azúcares, claro. Por lo tanto han logrado aislar las proteínas vegetales de la misma forma para llegar a los mismos requerimientos. Entonces hoy día tenemos que estar contentos porque realmente, dependiendo de las decisiones que son propias de cada uno, si claro. Yo soy vegano o vegetariano es mi decisión, pero lo que sí sabemos es que la naturaleza no perdona. Y tú tienes que alcanzar esos requerimientos si quieres realmente mantener ese porcentaje de músculo y de grasa. ¿Y por qué crees que ha sido tan difícil un poco este fenómeno que la gente empieza a consumir proteínas en polvo, en barrita, en líquido, como que le tiene un poco de rechazo, un poco de miedo? Yo creo que hay una cultura de que en el fondo la cosa natural está asociada a lo procesado, a lo empaquetado, a lo que está dentro de un sobre, y por lo tanto efectivamente le tienen temor a eso. Yo creo que es cierto, porque efectivamente cuando tú empaquetas algo tienes que ponerle preservantes, tienes que hacer una serie de cosas. Pero creo que si se entiende cuál es la naturaleza o cuál es el objetivo de ese empaquetamiento, o sea, el hecho de lograr, por ejemplo, una persona que es vegetariana o vegana, lograr concentrar 25 gramos de proteína vegetal sin carbohidratos, es tremendo, o sea, claro. Es un gran logro. Y en la medida que nosotros entendamos las cosas que hacen bien y las cosas que hacen mal, podemos tomar la ventaja de la tecnología para poder desarrollar estos productos. Yo creo que ahí compañías como Winkler están haciendo un rol tremendo. A nosotros nos están ayudando mucho. De hecho, ahora incluso tú sabes que antes de operarse nos hemos dado cuenta que en la preparación de la cirugía, es súper importante que el paciente no esté completamente en régimen cero y que tenga algún grado de carbohidrato, porque a uno le dijeron que tiene que estar en ayuna. Obvio. Bueno, ahora resulta que nosotros le damos a los pacientes 4 horas antes un shot de carbohidratos ¿Y por qué se hace eso? Y eso se hace porque se ha asociado eso a que el paciente tenga una mejor recuperación, que salga mejor de la anestesia, que tenga menos náusea, que tenga menos problemas. Y eso, fíjate, esto nosotros ahora lo estamos usando con pre-cirugía. Con las bebidas isotónicas. Nosotros las bebidas isotónicas que hay en el mercado, las típicas, usábamos esas porque tenían electrolitos, pero después nos dimos cuenta y el mismo Winkler nos dijo, no, si nosotros podemos desarrollar una bebida que tenga lo que tú necesitas antes de la cirugía. Y hoy día con todos los estudios de ERAS, que es
recuperación avanzada y recuperación rápida, precoz de la cirugía. Cuando los pacientes se toman esto antes, en el fondo el despertar de la anestesia es más rápido, la recuperación es mejor. Por lo tanto, estamos llegando a un entendimiento y a una colaboración con todas estas empresas que nos permiten tener productos que finalmente están beneficiando mucho a nuestros pacientes. Súper, súper. Recapitulando un poco, partiste este capítulo con este fenómeno del miedo a la proteína que le tiene en general la gente y sobre todo acá en Chile. ¿Crees que esto está cambiando? ¿Crees que falta mucho? ¿Y qué se está haciendo para que realmente la gente tome conciencia de esto? Bueno, yo creo que la verdad es que nosotros aprendimos del deporte. El deporte nos empezó a enseñar que la proteína era muy importante. Porque esto los deportistas lo tenían claro desde hace 30 años. O sea, este tema del deporte y cuando tú veías... Yo todavía me estoy acordando, yo me formé hace más de 20 y tantos años en Nueva York y me acuerdo cuando iba a nadar y veía en el gimnasio estos gallos tomando batidos. Yo decía, quiero ver esta cuestión. No, y en esa época, o sea, ni una posibilidad uno tomar un batido. Y yo en esa época... Porque en mi época la gente molestaba casi a los que hacían el batido porque, te creís deportista. Claro. Entonces era como, si eres deportista de alto rendimiento... puedes tomar esos batidos, pero si no es porque exactamente, te creí la muerte porque en el fondo estáis tomando un batido cuando no hacís mucho deporte. Bueno, yo creo que eso cambió. Y si bien este es un programa que está dedicado a los pacientes que se van a operar, claro. La verdad es que es aplicable a todos. O sea, hoy día todo el mundo debería tomar, si no alcanza sus requerimientos de proteína, tiene que tomar estos suplementos y tiene que ir entendiendo que efectivamente sentarse con una nutricionista y decir, mira, este es mi nivel de actividad, debiera consumir tanta cantidad de proteínas, ¿cómo lo logro alcanzar? Si no lo alcanzo idealmente con los productos naturales, con la comida, con la fruta, etcétera, bueno, tengo que suplementar algunas cosas. Y no hay que tener miedo a hacerlo eso. Lo importante es hacerlo bien informado, tener claro cuál es el objetivo y asesorarse por una persona experta idealmente. Claro. Y una cirugía, ¿quién está a cargo de alguna manera de este postoperatorio del paciente, de acompañarlo en la nutrición, sobre todo en el ejercicio? En el fondo son ustedes los que están a cargo, es un equipo. Bueno, porque creo que ¿qué porcentaje, si pudiéramos atribuirle al éxito de la cirugía, viene de la mano de la nutrición o del deporte, del ejercicio? Eso es una pregunta que todo el mundo nos hace siempre, es que ¿cuál es el rol del equipo multidisciplinario? La cirugía es tan potente que en algún momento muchas personas pensaron que da lo mismo, que mira, sí, está bien la nutricionista, sí, claro, pero si me corto deporte, el 80% del estómago, da lo mismo, igual voy a bajar. Más. Y es verdad, la cirugía resulta. Pero el costo que tiene eso respecto de la probabilidad de volver a subir de peso o de la mantención de esa masa muscular es altísimo. Y por lo tanto, hoy día nosotros creemos que realmente el apoyo con el equipo, con la nutricionista, hoy día la persona fundamental en el postoperatorio para este seguimiento es la preparación con la nutricionista, que realmente te va a orientar, el nutriólogo va a ir viendo la suplementación de las otras cosas y efectivamente que haya un seguimiento para ir viendo si se están cumpliendo estos requerimientos. Perfecto. Mira, por el lado de los pacientes creo que se resolvieron un poco todas las dudas. Como te dije en un principio, el miedo a quedar con un cuerpo flácido, como con un aspecto medio enfermo, es el mayor miedo de la gente. Creo que se resolvió un poquito con lo que nos fuiste contando. Y también este mito de que la proteína es solo para deportistas. Entonces, de que si yo consumo mucha proteína voy a quedar muy grandote. O sobre todo las mujeres que no les gusta de quedar muy grande. Un último mensaje para decirle a la gente con respecto a estos dos temas. Bueno, yo te diría que las proteínas, como lo comentamos al principio, llegaron para quedarse. En el fondo, hoy día uno tiene la responsabilidad de realmente estar preocupado de la cantidad de proteínas que consume, de la calidad de esas proteínas, de hacer todo el esfuerzo de poder alcanzar eso a través de la alimentación lo más natural posible, lo menos artificial, pero es un deber tratar de alcanzar esos requerimientos. Y para eso hoy día yo creo que Winkler es un tremendo ejemplo de cómo todos esos requerimientos se pueden ir alcanzando de distintas formas a través de proteínas. Hoy día los sabores son miles de sabores. Hoy día está la proteína sin gusto, que también no la comentamos, proteína que se puede agregar a la comida para cocinar, y que en el fondo no cambia el sabor y que efectivamente se puede agregar en un yogur, se puede agregar en un postre, en una comida.
Todo eso nos va permitiendo, porque vamos entendiendo cómo funciona nuestro organismo y poder realmente darle ese soporte que es lo que necesitamos. Yo creo que, sobre todo para nuestros pacientes que se operan, el consumo de las proteínas antes y después es muy importante que ustedes lo entiendan y que lo entiendan para que se vayan preparando y sobre todo para que vayan avanzando en este proceso después de la cirugía, para alcanzar esos requerimientos y fundamentalmente porque con esto estamos sembrando la mantención de ese peso. Si finalmente es para eso, perfecto, es para que les resulte. Clarísimo. Así que, bueno, yo te quiero agradecer a ti, por Ronnie, porque realmente la voz del pueblo, el vocero de nuestros pacientes y un poco cómo entienden y por qué Ronnie ha estado acá, porque de alguna forma cómo entienden nuestros pacientes esta información. Y nosotros estamos tratando como de explicar de la mejor forma posible el rol que cumplen los distintos elementos de este equipo multidisciplinario y de la suplementación y cómo estas empresas pueden cumplir un rol súper importante en el apoyo. Así que yo les quiero agradecer por haber participado de este episodio y muchas gracias, Ronnie. Antes de cerrar, bueno, les quería dejar que en los comentarios de YouTube dejen todas las dudas que tengan sobre proteína y obviamente todos los temas que ustedes quieran que se conversen con Camilo a través de las redes sociales, déjenlos porque cada vez son más las personas interesadas en este tema, pero algo que ha dicho Camilo constantemente es que tienen que llegar a la consulta sabiendo qué es lo que se van a hacer, cuáles son las mejores opciones y como decía Camilo, la decisión final no es 100% del doctor, sino que es una mezcla entre la experiencia del doctor y obviamente qué es lo que mejor corresponde para el caso de usted. Así que ese era mi mensaje como vocera. Bueno, yo les quiero agradecer la asistencia a este episodio. Muchas gracias, Ronnie, por haber participado. Este tema de las proteínas es súper interesante. Cada día es más importante. Y bueno, les pido que dejen sus comentarios también para que nos digan qué temas quieren tratar. Y nos vemos en un próximo capítulo. Chao.